Hola queridos amigos, los saluda el grupo familiar de oración Divino Niño Jesús. Hoy tenemos una muy bonita lección en donde hablaremos más a fondo del dogma del purgatorio. Ya antes explicamos qué nos dicen los concilios ecuménicos de León y de Florencia. Pues bien, hoy continuaremos con lo que nos dicen el Concilio de Trento y algunos padres de la Iglesia. Vale la pena aclarar que el término doctores y padres de la Iglesia es el nombre que se le da a los autores y santos de la antigüedad que escribieron sobre temas de teología y que han sido preferentemente aquellos que representan la doctrina eclesiástica tradicional, es decir, quienes han respetado las tradiciones apostólicas y que hacen parte del depósito de la fe y cuya custodia pertenece a la Iglesia Católica. Ahora pues, vamos a ver qué nos dicen acerca de la doctrina del purgatorio los padres de la Iglesia y el Concilio de Trento. El Concilio de Trento se celebró entre los años 1545 y 1563. Duró 18 años y fue el más largo hasta la fecha. Y básicamente en él se condenaban los errores promulgados por Martín Lutero y otros reformadores. También aquí se proclamaron muchos decretos dogmáticos y bastantes reformas para el bien de la Santa Madre Iglesia. Nos dice básicamente este concilio que en definitiva hay purgatorio, pues ha sido promulgado en la doctrina de la Santa Madre Iglesia, que es instruida por el Espíritu Santo y a su vez por la Sagrada Escritura y por la Sagrada Tradición. Nos dice también que las almas que están detenidas allí reciben el alivio de los sufragios de los fieles. Manda a todos los obispos que custodien y cuiden la sana doctrina del purgatorio, que ha sido recibida de los santos padres y que se predique en todas partes, pero que se excluyera de los sermones toda clase de información ambigua o que lleve al error por su interpretación errada y o que sea difícil de comprender por los fieles. Básicamente que esta doctrina debe cuidarse de ser manchada con superchería barata o que lleve a desórdenes sobre todo supersticiosos. Por último agrega que los sacerdotes y obispos deben ser diligentes en la custodia de los sufragios de los fieles, es decir, las misas, las oraciones, las limosnas y otras obras de piedad, y que sean para el beneficio de las almas del purgatorio. Ahora bien, de los padres de la Iglesia citaremos algunos que nos muestran y nos invitan a la oración de sufragio, la súplica por las almas o por sus almas, y nos muestran a ciencia cierta cómo los fieles difuntos que murieron con imperfecciones o pecados leves esperaban una purificación antes de entrar a la presencia de la Santísima Trinidad. Nos dice San Basilio el Grande que como los atletas de Dios, aún después de haber sido salvados, pueden todavía ser detenidos si aún conservan algunas imperfecciones por sus pecados. Cito: pienso que los valerosos atletas de Dios, los cuales durante toda su vida estuvieron frecuentemente en lucha contra enemigos invisibles, después de haber superado todos sus ataques al llegar al final de la vida, serán examinados por el príncipe del siglo, a fin de que, si a consecuencia de las luchas tienen algunas heridas o ciertas manchas o vestigios de pecado, sean detenidos. Pero si son hallados ilesos e incontaminados, como invictos y libres, hallen el descanso junto a Cristo. Fin de cita. También nos habla acerca de este tema San Gregorio de Niza. Cito: cuando él renuncia a su cuerpo y la diferencia entre la virtud y el vicio es conocida, no puede acercarse a Dios hasta no haber purgado con fuego que limpia las manchas con las cuales su alma está infectada. Ese mismo fuego en otros cancelará la corrupción de materia y la propensión al mal. Fin de cita. San Juan Crisóstomo
nos dice básicamente que los difuntos reciben alivio y consuelo por la Sagrada Eucaristía y que ésta fue instituida para darle auxilio a estas almas purgantes también. Cito: no sin razón quedó determinado mediante leyes establecidas por los apóstoles que en la celebración de los sagrados e impresionantes misterios se haga memoria de los que ya han pasado de esta vida. Sabían, en efecto, que con ello los difuntos obtienen mucho fruto y consiguen gran provecho. Cuando todo el pueblo y los sacerdotes están con las manos extendidas y se está celebrando el santo sacrificio, ¿acaso Dios no se mostrará propicio con aquellos en favor de los cuales le imploramos? Se trata de aquellos que han muerto conservándose en la fe. Fin de cita. Por último, citaremos entre muchísimos otros autores y doctores y santos de la Iglesia a un grande, San Agustín de Hipona. Cito: cuando uno padece algún mal por la perversidad o el error de un tercero, peca, ciertamente, el hombre que por ignorancia o injusticia causa un mal a cualquiera, pero no peca Dios, quien por un justo, aunque oculto designio, permite que esto suceda. Pero hay penas temporales que unos las padecen solamente en esta vida, otros después de la muerte y otros ahora y después. De todas maneras, estas penas se sufren antes de aquel severísimo y definitivo juicio. Mas no todos los que han de sufrir tras la muerte penas temporales caerán en las eternas, que tendrán lugar después de juicio. Hará algunos, en efecto, a quienes se perdonará en el siglo futuro lo que no se les había perdonado en el presente, o sea, que no serán castigados con el suplicio eterno del siglo futuro, como hemos hablado anteriormente. Fin de cita. Bien, hermanos, podríamos citar muchísimos otros autores, padres de la Iglesia y santos, que atestiguan de sobremanera cómo la doctrina del purgatorio no es un cuento inventado para perpetuarnos en la mediocridad, como lo aseguran nuestros hermanos protestantes, sino que encierra un misterio tan grande de la misericordia de Dios que nosotros no podríamos ni siquiera vislumbrar, si no fuera por todo lo que nos enseña nuestra amada Madre Iglesia. Feliz y bendecido resto de día para todos.